Lo que motiva, digamos, lo que entusiasma el marco institucional y político que se está creando para poder llevar adelante una propuesta de reforma tributaria en un principio, una discusión en el Congreso y obviamente que lo que esperamos que logremos una reforma tributaria integral, incorporando a nación, a provincias y municipios, para que nos permita, como decía Claudia, un crecimiento económico sustentable, ¿no es cierto?, con inclusión social, que es lo que el gobierno pretende para este país. En primer lugar, quería marcar cómo se ha estructurado este marco institucional, obviamente con una participación muy grande del Congreso de la Nación, y quería referirme a lo que es la Comisión Bicameral del Congreso para la Reforma Tributaria, que se crea en el ámbito de la Ley 27.260, que es la Ley de Sinceramiento Fiscal a la que recién se hacía mención. O sea, el Congreso tiene ahora que crear una comisión bicameral que tiene como objetivo analizar el proyecto o los proyectos de ley que envíe el Poder Ejecutivo a esa comisión con una reforma tributaria, ¿no es cierto?, a nivel de gobierno federal. Y esto es claramente significativo si pensamos en lo que eran las posibilidades institucionales que había hace unos años. Bueno, hoy existe, está formada por ley, está determinada, digamos, institucionalmente, y bueno, ahora la comisión se creará en estos meses, y a partir de ahí el Poder Ejecutivo Nacional tiene hasta un año de plazo para enviar el proyecto de ley de reforma tributaria federal. También esta ley creó una cuestión sustantiva, a mi criterio, para Argentina, que es el Consejo de Sustentabilidad Previsional en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que ese consejo tiene hasta 3 años para enviar al Congreso un proyecto de reforma previsional. Y claramente, cuando discutimos de impuestos en Argentina, hay 3 actores centrales: el Tesoro Nacional, las provincias, y en los últimos años todos saben que ANSES, que la Seguridad Social, pasó a ser un jugador, digamos, un actor de peso. Quienes seguimos de cerca las cuestiones fiscales en Argentina sabemos que hoy aproximadamente entre un 40-42% de los ingresos de la Seguridad Social son de origen tributario, con lo cual todo cambio tributario que hacemos tiene un impacto en el financiamiento de las provincias y de la seguridad social, y por ende no podemos trabajar, digamos, en compartimentos estancos con la visión tributaria. Por eso digo que esta cuestión del Ministerio de Trabajo es central y también hace, ¿no es cierto?, la posibilidad de un consenso y un trabajo conjunto relevante. El otro punto es que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, ha creado una comisión de análisis para la reforma tributaria que con mucha responsabilidad tengo ahí el carácter de secretario de esa comisión, de coordinador de esa comisión, que es la comisión que se va a encargar de elaborar, de diseñar y de enviar ese proyecto de ley al Congreso, como decía antes, con este año de plazo que tenemos como máximo para hacerlo. Entonces, quería contarles un poco el funcionamiento que está teniendo la comisión. Ya se creó a principios de junio, o sea que ya llevamos algunos meses de trabajo. Y lo que dijimos fue, en primer lugar, ordenar la discusión tributaria en Argentina, ordenar los proyectos que distintas áreas del gobierno van generando. Claudia recién mencionó algunas: el proyecto de ley de pymes, proyecto de ley de emprendedores, proyecto de ley de mecenazgo, la reglamentación de la devolución del IVA a turistas extranjeros, que hacía muchísimos años, que desde el 2001 creo que estaba sancionada la ley y no se la reglamentaba. Ayer el presidente anunció la reglamentación de esa ley. Entonces, porque me interesa compartir en este ámbito cómo estamos encarando el tema, hemos creado un protocolo en el gobierno para que todo aquella área, imagínense, toda área de gobierno que quiere generar incentivos, quiere generar más actividad económica, pero bueno, si lo hacemos de manera desordenada,
no solo se nos complica la coyuntura, sino también la reforma tributaria esa de largo plazo que queremos, en la cual estamos trabajando de manera paralela. Entonces hemos creado un protocolo interno, digamos, el gobierno tiene un mecanismo por el cual, bueno, ahí se formulan, se evalúan los proyectos, se termina en una ficha técnica, y lo que eso nos posibilita es que el presidente tiene un ordenamiento de proyectos de impacto tributario y obviamente con objetividad puede decidir y puede saber cuál es el impacto económico que va a tener ese proyecto que quiere llevar adelante cultura, que quiere llevar adelante producción, cuál es el costo fiscal que eso tiene y cuál es el costo fiscal, por ejemplo, que estamos generando con cada iniciativa por cada unidad de trabajo formal que vamos generando. Y además poder tener un control de ejecución, poder decir al año, bueno, esto que pensábamos que iba a suceder, sucedió, no sucedió, ¿por qué no sucedió? ¿Qué tenemos que corregir? Eso me parece que es central, digamos, porque le está dando un orden de funcionamiento a todas las iniciativas tributarias que el país, a mi criterio, no tenía, y que ahora, bueno, eso nos permite de alguna manera no movernos de un camino, ¿no es cierto?, que es el camino que seguimos transitando con la reforma tributaria integral. Esto le llamamos nosotros análisis coyuntural de la comisión, y por otro lado está el análisis de largo plazo, que es esta cuestión de trabajar en el diseño de una reforma tributaria federal para el país. Pero como todos sabemos, Argentina es un país federal. Como creo que todos saben acá, el peso de las provincias en materia tributaria ha crecido y mucho en los últimos años, y principalmente lo ha hecho a través de, a mi criterio, el segundo impuesto más distorsivo o el segundo peor impuesto que tiene la estructura tributaria, que es el impuesto a los ingresos brutos. Hoy para muchas actividades el impuesto a los ingresos brutos es más significativo que el impuesto a las ganancias, y bueno, claramente tenemos que trabajar sobre eso. Ahora no tenemos la competencia desde el gobierno federal para hacerlo, porque las provincias son autónomas y los municipios tienen sus cartas orgánicas y demás. Entonces, ahí hemos ido trabajando y venimos muy bien. Esto ya está en el ámbito del consenso político. El 2 de agosto se firmó una carta de intención con todos los gobernadores y con el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde básicamente marcamos 3 ejes o 4 ejes de trabajo centrales. Uno de ellos es la responsabilidad fiscal. Obviamente lo que estamos buscando es que las provincias y los municipios nos acompañen con el sendero de reducción de déficit fiscal que el gobierno nacional está llevando adelante y que quiere seguir llevando adelante con total convicción. El otro aspecto es el tema de un punto importante, fíjense ustedes, en 5 años el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal no se había reunido en Argentina, y en los últimos 15 días nos hemos reunido 2 veces. O sea, otro cambio significativo, o sea, y realmente hay un ambiente muy proactivo con todos los ministros de Economía provinciales, y todos buscando, digamos, siendo conscientes de la realidad que tenemos, del diagnóstico que tenemos, pero también del objetivo al que queremos llegar, y que tenemos que hacerlo conjuntamente. No tenemos una vía individual, nación versus provincia. Acá es nación con provincias y con municipios juntos para lograr, digamos, esta sostenibilidad fiscal que el país queremos que tenga y que creo que el país necesita tener. El otro aspecto que estamos trabajando con las provincias es el de la transparencia fiscal. Ayer se ha hecho una propuesta a las provincias que la van a evaluar. A fin de año, digamos, vence de alguna manera la flexibilidad que se le había dado a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Bueno, Ariel después va a hablar de las reglas fiscales subnacionales, que es muy interesante para nosotros ahora encontrar un sendero para eso. Bueno, hemos propuesto, digamos, algunos cambios para el 2017, mientras discutamos más de fondo, ¿no es cierto?, el sendero que queremos seguir. Bueno, entre esos cambios la transparencia fiscal va a ser esencial, no solamente, digamos, como una política de Estado, sino que también va a ser
relevante para las provincias para poder emitir deuda, ¿sí? Entonces, la transparencia fiscal pasa a ser, como lo marca claramente la ley de sinceramiento fiscal o de transparencia fiscal recientemente sancionada, una política de Estado no solo del gobierno federal, sino también de los gobiernos provinciales y municipales. Y el otro punto que tiene que ver con básicamente con esta charla mía, es que también hemos incorporado con las provincias la necesidad de trabajar en política tributaria para disminuir el peso de ingresos brutos, para sustituirlo por otro impuesto, para encontrar el camino que nos permita sí o sí generar una menor carga tributaria, una carga tributaria menos distorsiva que la que hoy existe, porque bueno, la promoción o las condiciones para generar más inversión en Argentina no solamente tienen que venir del gobierno federal, sino que tienen que venir del conjunto, ¿no es cierto?, de los gobiernos. Y como dije antes, las provincias han aumentado mucho su participación en la estructura tributaria argentina, los municipios también, y bueno, conjuntamente tenemos que encontrar la salida a eso. Y bueno, como todos ustedes saben, esto es todo muy ambicioso, ¿no? Y por eso entusiasma, es muy ambicioso, pero no podemos discutir una reforma tributaria con provincias y municipios sin discutir una nueva ley de coparticipación federal. En esa carta de intención que se firmó con los gobernadores, en un artículo se establece que vamos a trabajar también en el análisis de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos para Argentina. Bueno, si todo esto lo logramos encaminar, si todo esto que parece que es, no sé, ilusión, a veces digo, pero es cierto, sí, esto está firmado, hay discusiones, estamos empezando un camino, bueno, creo que va a ser para el país un cambio sustancial, y en eso nos interesa muchísimo trabajar con OCDE, lo estamos haciendo, y también tener una validación de OCDE de muchas cuestiones que nosotros podamos promover por nuestra propia decisión, por nuestro propio análisis, pero es muy interesante, ¿no es cierto?, estar trabajando en un marco amplio con la OCDE, digamos que venimos haciéndolo muy bien hasta ahora. Para ir cerrando, después si hay preguntas, con todo gusto, me gustaría decirles que hoy estamos en la etapa de diagnóstico, queremos realmente hacer un muy buen diagnóstico, digamos, para diseñar la reforma tributaria. Obviamente ese diagnóstico tiene que incluir, como dije antes, a los 3 niveles de gobierno, con lo cual hay que trabajar codo a codo con los ministros de Economía y de Finanzas de las provincias. De lo contrario no va a ser fácil, pero por ahora la predisposición es muy buena. Estamos en el ministerio, digamos, y junto con el gobierno, trabajando básicamente hoy en 6 aspectos. Un análisis muy profundo de la estructura del gasto público consolidado argentino, del peso relativo del gasto público que hoy tiene la economía y del comportamiento esperado del gasto público en función de leyes que se han sancionado, como la ley de reparación histórica con los jubilados, que ha generado un salto de nivel del gasto público que obviamente hay que financiar de ahora en más, y no podemos no tener en cuenta eso a la hora de pensar, ¿no es cierto?, hacia adelante. Es decir, queremos trabajar muy bien todo lo que hace al objetivo suficiencia de un sistema tributario. Como todos ustedes saben, es uno de los 3 objetivos que tiene, y en eso nos resulta central para tomar una decisión, un camino, conocer, ¿no es cierto?, cómo estamos en Argentina y cómo estamos parados respecto al resto del mundo en eficacia y eficiencia de nuestro gasto público. El otro punto es el impacto distributivo de la política fiscal. Estamos analizando qué ha pasado en los últimos años, digamos, con la redistribución del ingreso, y cuánto ha aportado el gasto público, cuánto lo ha hecho el sistema tributario. O sea, ahí concentrándonos en el segundo objetivo del sistema tributario, que es el tema de la equidad, tanto vertical como horizontal. Estamos profundizando todo lo posible la estructura tributaria argentina. Ustedes saben que en Argentina, por ejemplo, los gobiernos locales tienen hasta más de 120 tipos de tasas.
Por supuesto que no todos aplican las 120 tasas, terminan aplicando 10, pero hay 120 tipos de tasas, o sea, hay que trabajar mucho, digamos, a nivel de detalle. Todo eso lo queremos tener bien diagramado, bien analizado, ¿no es cierto? Porque ahí viene, creo, el tercer objetivo del sistema, que es la promoción de una eficiencia, es decir, todas las distorsiones que tenemos que eliminar para que realmente podamos encontrar un sendero de crecimiento sostenible para el país. No podemos trabajar en política tributaria sin hacerlo con la administración tributaria, por ende estamos trabajando complementariamente con AFIP, porque también todo lo que sea posible mejorar en búsqueda de un sistema tributario más simple, ahí lo hemos estado trabajando con OCDE, es central, ¿no es cierto? Simplificar nuestro sistema tributario es clave, ustedes saben muy bien todas las cuestiones de retenciones, percepciones y además, ¿no es cierto?, que no solo que aumentan el costo de tributar, sino que también generan costos transaccionales en algunos casos significativos. Bueno, y por último, dos estudios que para mí son importantes, para la comisión son relevantes. Bueno, un estudio del peso de los impuestos por sector económico, ¿sí? Porque bueno, tenemos que conocer, digamos, esta carga tributaria que normalmente se mide como la recaudación sobre el PBI, trabajarla desde el punto de vista de la carga legal, es decir, cuánto paga cada sector en Argentina, si paga todo lo que corresponde, y eso es importante, lo estamos haciendo para tener, digamos, cuáles son las dispersiones entre sectores, para tener una visión microeconómica clara de esa cuestión. Y por último, un estudio de evasión tributaria. Digo, son los principales estudios, no es que solamente son estos en los que estamos trabajando ahora, pero digo, quería mencionar los principales. Un estudio de los niveles de evasión tributaria que AFIP va a llevar adelante, porque nuevamente, o sea, no podemos diseñar una reforma tributaria sin tener un muy buen estudio de evasión tributaria por impuesto y por sector económico, porque eso es lo que nos va a permitir trabajar también en una reforma tributaria con convicción, que lo estamos haciendo, digamos, con todos los elementos básicos que necesitamos para llevarla adelante. Así que, bueno, se están cumpliendo los 20 minutos. Eso es lo que quería comentar. Insisto, creo que desde lo institucional y lo político, Argentina está en un momento ideal para pensar reformas de largo plazo, para diseñar reformas de largo plazo, y desde nuestro punto de vista la política tributaria es una de las políticas centrales que van a contribuir al logro de un crecimiento sustentable, digamos, con inclusión social. Muchas gracias.